Creo que la Mónica tiene razón. La estamos exponiendo innecesariamente. No se preocupe. Ella se va a reunir en un restaurante donde solamente va gente importante, políticos, a tomar whisky. Eso está lleno de escoltas. Bueno, si fuera la época de Pablo Escobar sería diferente. Pero por eso fue que mataron a ese tipo, por armar mierdas en sitios públicos. Pues sí, pero de todas maneras no va a estar tranquilo si no estoy con ella, Javier. No, yo a usted lo necesito concentrados con su puntería. Hay un sitio cerca al restaurante donde se van a reunir, que usted se va a ubicar como un francotirador. Por si a la felina le da por hacer algún chistecito. Bueno, eso sí. Sabes que a mí no me tiembla la mano y sobre todo si quiere pasar el lanza a la felina o cualquiera de ellos. Me los quiebro a todos. Me valen madres, el presidente está cenando hoy mismo. ¿Eh? Yo lo sé. Relájese que todo va a salir bien, hombre. Y a la Mónica no le va a pasar nada. Contéstale, pásamelo. Bueno. ¿Qué pasó, pa? ¿Qué pasó, mi reina? ¿Cómo está? Ya se me hacía que no me contestaba. ¿Está enojada o qué? ¿Tienes que hablar en clave o qué? ¿Positivo? Aquí ya viene hasta la madre de que me estén cuidando en la chamba, pero pues ni modo de renunciar, ¿verdad? A ver, te dije que dejara las cosas hasta ahí, ching. Ya sé, pero pues es que me agarró mi jefa y me preguntó qué chingados me pasaba y pues ni modo de decirle que me voy a ir contigo, ¿verdad? Que te voy a poner tu casita y que nos vamos a casar, reinita, ¿eh? Ni modo de agarrármela así sin anestesia. Pero bueno, la dejo, reina, ¿eh? Voy a seguir aquí con la remodelación. A ver cuándo viene a visitarnos, ¿eh? Ándele. Pero bueno, nos vemos después. Arre. ¡Nancy! Ven para que te lleves a mi hijo. Y ahorita de regreso le dice al vitamina que se venga. Sí, señor. Con permiso. La Rutile tenía razón, chico. ¿Qué onda, mi Sopi? ¿Qué pues? ¿Todo listo? Todo tranquilo, patrón. Vale. Ya está todo arreglado con Ramón. Ya está todo hablado. Ramón nos está esperando con su gente en el departamento, con la señora Mónica. A mí se me hace raro que no se ha comunicado al Skinny, Javier. Eso es normal. Debe estar bien. Muy ocupado con sus cosas. Está bueno, pues. Vámonos, que nos está esperando la fiera. Vamos. Y luego vemos qué onda con el Skinny. Flaco, nosotros vamos a quedar como un culo con Jaramillo, mijo. Porque el restaurante que escogió esta gente va gente muy caliente, hermano. Nosotros sacamos un arma y salen 10 hijueputas peor que nosotros. ¿Y qué tal que se arreme una balacera bien berraca y nos alcance un tiro de esos, Gustavo? No. Yo creo que lo mejor es sacarla de ahí y nos la llevamos a algún lado donde, no sé, donde no haya gente mínimo. Eso me parece que es lo que tenemos que hacer. Ya teniéndola nosotros solos en un ladito, ahí cogemos, la apretamos y le sacamos también el billete de una. Mira, sea sapo, sea rana. Lo que tenemos que hacer es levantar a la Mónica, sacarla de su zona de seguridad y con suerte, pues, hasta nos quedamos con todo su billete. Y luego, pues, el tijerita se la echa. Secuestramos a Mónica, mijo. Y le sacamos todo el billete del mundo a los Casillas. Es buena idea, ¿sí o qué? ¿Y vos qué crees? ¿Que ellos no están pensando algo parecido en este momento? Pues claro. A mí me gusta la idea de este par. Le tumbamos los euros y ya. Pero igual, asegúrate que hayan buenas rutas de escape por si acaso, ¿no? ¿Todo listo, Ramón? Tal como lo pidió, señora. Víctor tiene una buena seguridad, pero siempre es mejor prevenir, ¿verdad? Así es. Voy a confirmar que los muchachos estén listos y salimos cuando usted disponga. Gracias, Ramón. Con permiso. ¿Estás tomando las medidas de seguridad necesarias? Dile a esos cabrones que no te expongan, carajo. Lo digo por ti, por mi hijo. Los ocupo los dos. Antes de arriesgarte, pues piensa en él, ¿no? Por cada estado escogeremos a una mujer que será la imagen del gobierno. Ya después nos las arreglaremos para que el presidente les haga alguna cortesía en Los Pinos. ¿Dónde conocerá a la indicada? La señorita Michoacán, por ejemplo. Perfecto. Con quien después va a comenzar una relación. Obviamente nada de esto se lo vamos a decir al publicista. No te preocupes. Con él toda la confianza, ¿eh? Nerio, bienvenido.
Pasa, pasa. Ramiro, qué gusto. ¿Cómo estás? Nerio Pereira, Ruth. Encantada. El placer es todo mío. Mira, esto lo escaneas y me lo mandas a mi correo. No al personal, al .org. Muy bien, señora, ¿algo más? Ya, nada. Adiós. Con permiso. Ay, perdón. Lo que pasa es que nunca me imaginé que este día se iba a complicar tanto. Discúlpame. ¿Nos vamos? No. No te compliques. Si prefieres, podemos pedir algo de comer aquí. ¿Sabes? Verte trabajar es muy atractivo. Además, el lugar no importa tanto como la grata compañía, ¿no es cierto? Ay, gracias. Te voy a decir algo, ¿eh? Si tú hubieras estado en el ejército, hubieras sido secretaria de defensa. Seguro, de verdad. No creo, ¿sabes por qué? Porque no me gustan los uniformes. Es que está visto, hombre. No hay que vestirse como machorra para ser jefa, para ser mujer, ¿sí o no? De hecho, le decía a Ruth que fuiste tú quien llevó toda la campaña para llevar a Omar Terán a la presidencia. Sí, así fue. Y bueno, por lo que veo, tenemos candidata a la presidencia. Y qué bien, ¿eh? Yo digo que a México le falta una presidenta tan guapa como tú. Y no por la imagen. Simplemente lo digo porque imagínate los speeches televisivos dados por esta preciosura. Estaría espectacular. No, muchas gracias, pero no. Pero mira, no estás tan alejado de la realidad, ¿eh? Te dije, no era tan tonto. Precisamente queremos llevar a una mujer a Los Pinos, pero no como presidenta, sino como la novia oficial del presidente Omar Terán. A ver, espérame. ¿Cómo? O sea, ¿me están usando de casamentero? Más o menos. A ver, ¿de qué me hablas? Esto sí no me lo esperaba. ¿Y qué proponen? ¿Quieres que hagamos un reality show como las novias del presidente o qué hacemos? No. Sí queremos que sea algo muy público, pero no te vueles tanto. ¿Por qué no mejor te sientas y te contamos el plan? Claro que sí. Cuéntame, ¿cómo es que se les ocurrió hacer turismo sin maletas? Pues es que eso de andar cargando ropa es para mí. ¿Y tú crees que yo me voy a tragar eso de que vinieron a conocer el Zócalo y a tomarse fotografías con la estatua de José Alfredo en Garibaldi, ¿Y ese quién es? No, Milico. A mí no me gustan los mariachis. Eres un y dices que eres mitad mexicano. Aquí tengo tu perfil. Me quedó muy claro que jamás has sido monaguillo de ninguna iglesia de Ciudad de Flores. Subías gente a la bestia, tráfico de drogas. ¡Qué belleza! Tráfico de menores. Asalto a mano armada. ¿Cómo es que a un como tú se le ocurrió estar en este país? ¿Y sabes qué? Te tomo la palabra. Vamos a pedir algo rico aquí. Nos pueden traer lo que queramos, ¿no? Entonces... Muy bien. Nada más que con una condición. A ver. Que el postre sí no lo comamos en algún otro lugar. ¿Cómo ves? Ahí donde las manos van lentas y el deseo en aumento. ¿Qué te parece? ¿Te gusta? Me gusta. Sí, me gusta cómo piensas, Garnica. ¿Omar tiene conocimiento de todo esto? Omar está totalmente de acuerdo. Muy bien. Ahora, solamente una cosa. No le vamos a conseguir una machorra como la difunta Leonor, que en paz descanse. Y no porque estuviera mal, sino simplemente que no se me hace bien recordarle al pueblo lo que había pasado con ella. Sí, además creo que ya usaste suficiente esa vieja en la campaña, ¿no? Así es. Nerio, el presidente tiene ahora gustos distintos. Sí, me doy cuenta. Gustos mucho más parecidos a los tuyos. Ya deja de estarle mirando las piernas a Ruth. De mirarme las piernas, de lanzarme piropos. ¿Qué te intriga? Me intrigas tú. Mucho. Claro. Claro. Por supuesto, ya sé quién eres. Ya sé que eres la amante secreta del presidente. Así te apodan los tabloides, ¿no? Oye, pero solamente dos cosas. La primera es que los rumores eran ciertos. Eres muchísimo más hermosa en persona.
Y la segunda es que si esto se te ocurrió a ti, wow, eres genial. ¿Y a quién le hablaste para que le ayudara a mi hijo las 24 horas? Al Chovy Granados, patrón. Y allá les van a hablar al Suburbio y al Pascual. No se me vaya a salir del corral, ¿eh? Estamos en alerta roja. Capaz de que se tienen que ir a lanzar a Tijuana. Traen bien chicado a mi hijo y no quiero que le pase nada, ¿me escucharon? Fue un pinche error haberlo mandado, carajo. Es más, ¿saben qué? Váyanse los dos. El Toro sabe muy bien quién es ese cap. Sí, de hecho me debe una bien grande y se la voy a hacer pagar con creces al hijo de su tiznada madre. Cóbrasela de machín. Pero pónganse truchas. No se les vaya a escapar una bala y le vayan a pegar a mi hijo, ¿eh? Y con su vida me responden. ¿Está hablado? Está hablado. Órale. ¿Qué te pasa, mi alma? ¿Sigues preocupada por el Ismael? Digo, hasta fuimos de compras, ¿qué es lo que más te gusta? Y no te veo nada contenta. ¿Pero por qué estás tan distante conmigo? ¿Distante? No, más bien me hace muy feliz que hayamos hecho todas estas compras para el bar. Eso me encanta. Nos va a quedar bien chingón, mi amor. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Pues nada, que estoy muy contenta que estés al pendiente de mí hasta en el más mínimo detalle. Que me cuidas, que ves el bar como si fuera algo de los dos, que me estás apoyando. ¿Y sabes qué? Eso hace mucho que los hombres dejaron de hacerlo. Jugárselas todas por una mujer y tú lo haces por mí. Me da gusto que me dejes hacerlo. Me siento muy integrado en tu vida. Digo, con todo menos con Ismael, claro. Eso no está bien. Porque él también va a ser mi familia, ¿no crees? No digas eso, mi amor. Es la verdad. A mí me gustaría apoyarlo, ayudarlo, pero no puedo si no sé qué es lo que le pasa. ¿Qué tiene Ismael, tata? Digo, ¿son celos todavía o...? Yo lo vi muy mal. Y eso de la gripa, la verdad, no me lo trago. ¿Qué tiene? ¿Con quién se quedó en el DF que te preocupa tanto? ¿No escuchaste la pregunta? ¿O quieres que te la repita? Ya, Milico. Yo sé que no puedes hacerme nada. Ya déjame ir. Y deja tranquila a mi gente. ¿Eh? Ellos por las buenas son unos hijos de puta. Y por las malas son peor. A ver, ven. ¿Y te atreves a amenazar al secretario de Seguridad Pública? Tú, una basura que no vale nada. A ver, ya, Rodrigo, ya. Se terminó este interrogatorio. ¿Qué? ¿Ahora qué sigue? ¿El Ministerio Público? Llámele oficial, que quiero hacer una acusación. No, señor, usted no va a hacer ninguna acusación, porque esto no sucedió. Así que váyase. Ni se le ocurra cruzar por el lado equivocado de la calle, porque me va a volver a encontrar. Y esta vez de malas. Dámelas. ¿Qué sé yo lo que le puede estar pasando al menso ese? Lo que pasa es que siempre hemos ido los dos solitos. Y pues nos vio tan en serio que, pues yo creo que se quedó frío. ¿Te gustó que te pidiera que te casaras conmigo? Claro que me gustó, mi amor. ¿Cómo no me va a gustar? Tú eres un hombre tan respetuoso, tan generoso, tan a la antigüita. ¿Sabes que nunca había conocido un hombre como tú? Pero tampoco me gusta que me anden con evasivas, ¿eh? No me gusta que no me cuenten qué fregado está pasando. No me gustan los misterios. O que no te parezco lo suficientemente buena persona para ser digno de conocer todas tus cosas. No, para nada, no es eso, Dalvio. Lo que pasa es que no te lo quería decir, pero el Ismael agarró una de esas enfermedades o virus o como se le llame. Esas que agarran ustedes los hombres cuando andan de chile frito o cuando van a las fiestas y no se ponen gorrito, ya sabes. ¿Se le ofrece algo, joven? No, nomás ya estoy medio harto de estar aquí encerradote, me iba a dar una vueltilla nada más. El ingeniero me pidió que estuviera pendiente de usted, por lo de que se siente enfermo. Así que si quiere que le traiga algo, pues nomás es que diga. Mire, nomás eso me faltaba, que me los pusiera ustedes de nanas. Pero bueno, pues ¿cuánto se tarda el ingeniero o qué? No se preocupe, seguro ya viene en camino. Bueno, aquí lo aguanto, pues. ¿Pensaste que era algo más grave o qué? ¿Se fueron a hacer algunos exámenes?
Es por eso que se tuvo que quedar en el DF. No es nada de eso que estás pensando, no. La Virgen nos guarde de una enfermedad de esas, ¿no? Lo que pasa es que estuvimos con un pariente, ya te había dicho. Y luego tuvimos una bronca más fuerte, él y yo, porque pues conocí una muchacha allá, ella estaba dispuesto a tirar por la borda todos nuestros sueños. Quería quedarse allá con la niña y olvidarse del bar, de nuestros sueños. Y más allá de todo eso, estaba dispuesto a enfermar a la chamaca. Imagínate nada más, enfermar a la chamaquilla. ¿Cómo no va a estar así? Ustedes, mamacitas, se vienen por la carrera 46. Cuando pasen la calle 49, nosotros salimos, taponamos y sacamos a esa perra. ¿Cómo lo ven? No te me vas a acelerar, Gustavo, que te conozco muy bien. Yo le tengo que sacar primero la información donde tiene escondida esa plata. La Mónica es de cuidado. Así que tienes que estar muy a las vivas y leer todos los movimientos que hay en el restaurante. La pinche vieja se la sabe de todas. Bueno, pues si ya sabe, yo también. Y si le da por salirme con alguna joda, pues ahí la agarro de escudo mientras ustedes llegan por mí. ¿Sí o qué? Claro. Como diría el carechín ese. Usted tranquila, yo nervioso. O sea, usted fresca, que nosotros hacemos esa vuelta breve y sin mente. ¿Sí o qué? Nancy, ¿cómo está mi niño? Muy bien, señora. Estuvo jugando un rato con su papá. ¿No ha preguntado por mí? Sí, una vez. A ver, pásamelo. Sí. Hola, mami. Hola, mi amor. Ya voy a llegar, ¿eh? ¿Me mandas un beso? Sí. Gracias, guapo. Isidro, tu mamá te ama mucho. No se te olvide. Nancy, si pasa cualquier cosa, me llamas a la hora que sea, por favor. Sí, señora, no se preocupe. Adiós. ¿Al güerito? Sí. ¿Cómo van nuestros planes del restaurante? ¿Siguen iguales? Sí, todo como quedamos. Perfecto. Entonces, ¿qué, Sopi? Muéstrame cómo va a estar la zona, las calles aledañas, todo lo que hay alrededor. Quiero conocer bien el lugar donde la Mónica va a encontrarse con la mentada felina esa. Aquí está, patrón. No puedo permitir que mis enemigos me sigan viendo mal, Ignacio. No me queda otra más que levantar la cabeza y poco a poco se van solucionando los pedos. ¿Cuáles, señor presidente? No hemos logrado detener a los colombianos vinculados al ataque que sufrieron esas colonias. Sigue sin esclarecerse lo del atentado a su padre y el gobierno de Venezuela amenaza con romper relaciones. Eso por no hablar del repentino oleaje de maras salvatruchas que han entrado al país de manera ilegal. Presumiblemente con armas y por obra de los cárteles. Ya, todo eso ya lo sé. Lo de mi padre, ahí lo voy superando poco a poco. Sí. Por lo visto usted supera todo muy rápido. En especial los duelos. A ver, Ignacio, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿Qué tanto me cuestionas? Dime de una vez, ¿eres mi amigo o mi enemigo? Digo, para saber a qué atenerme. Habla, cabrón.